Buenas tardes. Vamos a esperar, por favor, unos segundos más para poder empezar. Soy la coordinadora regional de Cusco y en esta tarde vamos a continuar con nuestro diplomado de elaboración de planes de gestión de riesgo de desastre. Pero antes, por favor, quiero pedir a cada uno de ustedes que pueda poner su nombre y su apellido para poder empezar. Por favor, no se olviden de poner sus nombres y apellidos. A tratar sobre el módulo 4, sesión 1, sobre plan de operaciones de emergencia y plan de contingencia, para lo cual vamos a presentar a nuestro ponente, el ingeniero geógrafo por la Universidad Federico Villarreal, especialista en gestión del riesgo de desastre. Tiene una maestría en gestión pública y administración en el Centro de Altos Estudios Nacionales, CAE, con más de 10 años trabajando en el sector público, con estudios de especialización en Kobe, Japón, en reducción del riesgo de desastres basados en comunidades, con estudios de especialización en Beijing, China, en tecnologías del espacio para el mapeo en respuesta a emergencias. Forma parte del grupo de instructores y especialistas de intervención rápida en emergencias y desastres del INDECI. Actualmente labora como subdirector de sistematización de información sobre escenarios de riesgos de INDECI. Con ustedes, el ingeniero geógrafo Carlos Alejandro Pichilingue Cime. Ingeniero, la sala es de usted. Muchas gracias con todos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestras actividades académicas sobre los diferentes planes de la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Ya habíamos visto la clase pasada sobre lo que era el plan de preparación y el plan de educación comunitaria. Toda vez que estos planes, bueno, estaban referidos al planeamiento en el marco de la gestión de riesgo de desastre. En esta ocasión se va a trabajar lo que es el plan de contingencia para el día de hoy y el día de mañana el plan de operaciones de emergencia. Toda vez que estos dos planes son planes que están referidos a actividades operativas que se van a desarrollar en la respuesta a emergencias y desastres. Las instrucciones, bueno, para el día de hoy, como ya lo ha dicho mi predecesora, tenemos que silenciar todos los micrófonos durante la clase. Es que se renombren, bueno, los nombres de los participantes, colocando sus nombres y apellidos en ese orden. Toda vez que voy a realizar las calificaciones correspondientes, en caso de que tengan algunas intervenciones por parte de los participantes, se les va a asignar alguna puntuación, ¿no?, para lo que es su evaluación. Entonces, la semana pasada, bueno, han habido cerca de entre 6 a 7 participaciones, distintos participantes, son cerca de 50 alumnos, entonces sería, bueno, prudente que cada uno de los participantes distintos a los de la semana pasada también participen para poder colocarles un puntaje, ¿no? Ahora, para lo que son las participaciones, bueno, les voy a agradecer que en el caso ustedes quieran intervenir, pues puedan levantar la mano con la herramienta levantar la mano en la plataforma del Zoom para poder intervenir durante la clase, ¿no? Y bueno, como aspectos pedagógicos, se van a emplear algunos videos y plataformas de Google Drive para poder manejar información. Entonces vamos a dar inicio con el plan de contingencia para el día de hoy, ¿no? Y haciendo énfasis en que este plan de contingencia es un plan que está elaborado para definir cuáles van a ser las acciones de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante una emergencia o desastre o peligro inminente. Se van a establecer todas estas acciones en un plan de contingencia, definiendo responsabilidades y actores en el marco de la atención, ¿no?, a la población. Entonces,
Y nosotros, bueno, este es el sumario que estoy presentando para el día de hoy, el cual, bueno, hay una introducción, un marco legal, el plan de contingencia, ¿no? Los contenidos mínimos de estos planes de contingencia, qué tipos de planes de contingencia hay, cuáles son las etapas para la elaboración del plan de contingencia, una estructura, y se va a presentar también lo que es el plan de contingencia nacional ante lluvias y peligros asociados. Recapitulando un poco, bueno, en nuestra introducción, nosotros ya conocemos lo que es el plan de prevención y reducción del riesgo, ¿no? Orientado más que nada a lo que son las medidas estructurales para poder reducir o mitigar o evitar generar futuros riesgos. Nuestro plan de preparación, el cual está orientado a realizar un diagnóstico por cada uno de los 6 subprocesos de la preparación. Para después de ello poder implementar estos subprocesos de la preparación a través de diferentes actividades, ¿no? Como de información sobre escenario de riesgo, desarrollo de capacidades humanas, gestión de recursos para la respuesta, monitoreo y alerta temprana, difusión, sensibilización y el planeamiento, ¿no? Son 6 subprocesos que se van a desarrollar a través de un plan con diferentes actividades, que estas actividades, bueno, van a converger en un plan operativo institucional a futuro, ¿no? Con lo que respecta al plan de educación comunitaria, bueno, es un plan que está más orientado al desarrollo de capacidades humanas, tanto a lo que es el nivel de servidores públicos y a lo que es población. Servidores públicos como lo que son las entidades de primera respuesta van a estar también aquí siendo en un plan de educación comunitaria, el grupo de trabajo en gestión de riesgo de desastres o la plataforma de defensa civil, con una serie de cursos de acuerdo a las competencias de cada uno, pues, ¿no? Porque si tú trabajas un plan de educación comunitaria para lo que es la población, pues vas a darle cursos referidos a plan familiar de emergencia, o de repente plan comunitario de riesgo, entre otros, ¿no? Ahora, estos 3 planes pues se elaboran antes del desastre, antes de que ocurra, porque son planes que te van a permitir planificar cuál va a ser mi respuesta o rehabilitación. En el caso de los planes de contingencia y planes de operaciones de emergencia, estos se elaboran antes, pero son planes netamente operativos, de cómo es que va a establecerse estos procedimientos para una respuesta, tanto de coordinación, alerta, movilización y respuesta, ¿no? En el caso del plan de contingencia nacional. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Seguidamente tenemos nuestro marco legal, ¿no? El marco legal sobre el cual se sostiene la elaboración de estos planes de contingencia, ¿no? Tenemos, bueno, el marco legal, la ley del SINAGERT, ¿no? La ley orgánica del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales, municipales, el plan AGERT, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que ya venció, que se está elaborando y proyectando al 2030, y el reglamento de la ley. Pero principalmente tenemos esta de aquí, ¿no? La resolución ministerial número 188/2015, que aprueba los lineamientos para la formulación y aprobación de los planes de contingencia, ¿no? Estos lineamientos han sido elaborados en el año 2015, por eso es que la fecha del día de hoy, en 2022, ya se tienen varios planes de contingencia elaborados, a diferencia de los lineamientos de los planes de preparación que fueron aprobados en el año 2020, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar que hayan planes de preparación ya elaborados actualmente o actualizados, ¿no? Entonces, esto de aquí, de los que son los planes de contingencia, ya hay algunos que ya han sido elaborados, incluso aprobados con algún documento legal correspondiente. La resolución ministerial número 322 del 2018, que aprueba el Plan de Contingencia Nacional ante Lluvias. Hay una resolución ministerial 187 de 2019, que aprueba el Plan de Contingencia ante Sismo de Gran Magnitud, ¿no? Y su protocolo de respuesta ante un sismo de gran magnitud, seguido de un tsunami. Y la resolución ministerial 131 de 2020, que aprueba el Plan de Contingencia Nacional ante Bajas Temperaturas. Ahora, ingeniero, hay diversos planes de contingencia, ¿no? Ante diversos tipos de peligros. Así es. Existen varios planes de contingencia en los cuales los procedimientos van a estar orientados
a cada uno de los tipos de peligros que ocurran, ¿no? Entonces, por ejemplo, los procedimientos de alerta, coordinación, movilización y respuesta van a ser distintos ante lluvias intensas, ante sismos de gran magnitud, o también para lo que son las bajas temperaturas. Estos planes de contingencia se desarrollan a nivel nacional, a nivel regional o local, ¿no? Y también a nivel sectorial. O sea, en los 3 niveles de gobierno voy a tener que elaborar planes de contingencia, ¿no? Y estos van a tener que estar articulados unos con otros, ¿no? Tanto a nivel local, a nivel provincial, a nivel regional y a nivel nacional. Ahora, ¿qué es un plan de contingencia, no? Acá te dice, son los procedimientos específicos preestablecidos, como les decía, de coordinación, alerta, movilización y respuesta. ¿Ante qué? Ante la ocurrencia o inminencia de un evento en particular, ¿no? Para lo cual se van a definir escenarios y se emiten a nivel nacional, regional o local, ¿no? Entonces, estos procedimientos se van a tener que ejecutar para dar pues, una respuesta óptima, ¿no? Constituye también un instrumento técnico de planeamiento de gestión obligatoria, ¿no? Por parte de las entidades de lo que es el SINAGER, ¿no? Para mantener también un adecuado canal de comunicación entre estos, ¿no? A continuación, bueno, este es un pequeño video que quiero mostrarles con respecto a lo que es el fenómeno del niño costero. El fenómeno del niño costero empezó en nuestro país exactamente en diciembre del año pasado y durará, según los especialistas, hasta abril del presente año 2017. ¿Pero qué es el fenómeno del niño costero y por qué ha causado tanto daño en nuestro país? El niño costero se trata de un fenómeno producido por el calentamiento anómalo del mar debido al debilitamiento de las corrientes de aires frías, ocasionado por las intensas lluvias producidas en el norte del país que impiden que los vientos alisos del Océano Pacífico refresquen las aguas calientes del norte. Este suceso permite que ingresen con mayor intensidad los vientos cálidos provenientes de Ecuador, originando así el calentamiento del mar que en su condición natural suele tener 21 grados centígrados aproximadamente. Este fenómeno suele producirse en verano. Este inusual comportamiento marino se precipitó impidiendo a las autoridades realizar labores de prevención debido a que los mecanismos físicos que se han dado son totalmente diferentes a los del fenómeno del niño. El fenómeno del niño común forma las ondas calientes, ondas Calvin, que tardan en llegar desde la costa del Pacífico Occidental hasta la nuestra en un periodo de 3 a 4 meses, dando tiempo así a realizar labores de prevención. Lastimosamente, el fenómeno del niño costero no es así. ¿Podemos relacionar este tipo de desastres con el cambio climático? Según los especialistas, es muy prematuro atribuir la responsabilidad al cambio climático debido a la presencia de un antecedente de este fenómeno en 1925. Sin embargo, la inconsciencia humana y el uso indiscriminado de combustibles fósiles y de recursos valiosos tanto en flora y fauna están modificando gradual, continua y acumulativamente la atmósfera y los ecosistemas. Lo que sí, es probable que el calentamiento global se esté manifestando y muestra de ello son las altas temperaturas a las que nos enfrentamos día a día, a diferencia de años anteriores. Grandes pérdidas materiales y de vidas humanas ha dejado este desastre. A ello le sumamos la gran cantidad de fauna y flora que ha sido afectada. Y no olvidamos el desabastecimiento de recursos de primera necesidad como agua. Son lo que ha dejado el niño costero. Quizás las lluvias han bajado, pero la proliferación de zancudos y plagas ocasionadas por el emposamiento de agua y los diferentes focos infecciosos son ahora uno de los mayores problemas que nos aquejarán. Tomemos las medidas necesarias para actuar frente a un desastre como este. Bien. El señor Williams desea participar. Sí, quería hacer una Sí. Consulta, ingeniero. Dígame. Con respecto a lo que es el plan de contingencias para lluvias, ¿también se consideraría ahí todo lo que es el plan de contingencias para huaicos?
Claro, el plan de contingencia ante lluvias no solamente es, bueno, lluvias por así decirlo, ¿no? Es ante lluvias y sus peligros asociados. En el contenido de lo que es un plan de contingencia ante lluvias, bueno, en el caso del nacional, las lluvias son los desencadenantes de los diferentes fenómenos o peligros asociados, ¿no? Debido a las fuertes precipitaciones pluviales, hace que la susceptibilidad ante movimientos en masa, ante aludes, huaicos, puedan ocurrir, pues, ¿no? A nivel nacional, y también las diferentes inundaciones en función, pues, ¿no? De la capacidad de saturación de suelo. Entonces, por eso el plan de contingencia nacional ante lluvias también involucra lo que son movimientos en masa, en los cuales está considerado huaicos, y también inundaciones. Bien, con respecto al video, no sé si es que alguien desea participar, al hacer algún comentario al respecto. Sí, señor Moisés, lo escuchamos. Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes, lo escucho. Entiendo, de acuerdo a lo presentado del video, Ujú. el plan de contingencia debe ejecutarse entonces ante un posible evento. Es decir, ya habiéndose presentado este evento, ya la localidad, distrito o provincia ya debió haber tenido su plan de contingencia, ¿no? ¿Entiendo? Ujú. Ay, perfecto. Eso es lo que quería generar en ustedes. Los lineamientos para la elaboración de planes de contingencia estuvieron desde el año 2015. ¿Sí? No existía para el año 2017 un plan de contingencia nacional ante peligros asociados a lluvias. Así como lección aprendida de lo que es el fenómeno del niño costero, surgió la idea de elaborar el plan de contingencia nacional ante lluvias, el cual ya considera el fenómeno del niño costero, y bueno, también el fenómeno del niño de los años 98 y de los años 70. Con lo que respecta, bueno, también al video que ha sido presentado, quería comentarles que hay diferentes planes en el marco de la gestión del riesgo de desastre que se elaboran, como son los planes de prevención y reducción de riesgo, plan de preparación, ¿no? Que son antes de la ocurrencia de estos eventos. Pero, ¿qué pasa cuando se supera aquellas medidas que yo ya haya planteado de reducción de riesgo en el marco de estos planes, ¿no? ¿Se ejecutan qué cosa? Los planes de contingencia o planes de operaciones de emergencia nacional. En un plan de contingencia, si yo ya tenía identificado mi escenario de riesgo, ¿no? Como lo que era, por ejemplo, el fenómeno del niño del año 98, se produce el evento, yo ya debo de saber cuáles van a ser mis mecanismos que voy a activar, ¿no? A través de los procedimientos de coordinación, alerta, movilización y respuesta dentro de un plan de contingencia, para poder ya responder de manera eficiente, ¿no? Ante la ocurrencia de este desastre de gran magnitud. Ahora, como le decía, los planes de contingencia se elaboran en los 3 niveles de gobierno: a nivel local, a nivel provincial, bueno, a nivel regional y a nivel sectorial. Hay diferentes planes de contingencia, y estos se van a ir ejecutando de acuerdo al nivel de la emergencia. Entonces, ustedes, no sé si es que ya han conocido los diferentes niveles de emergencia. Igual, de todas maneras, las siguientes láminas hay un pequeño resumen de cuáles son estos niveles de emergencia, pero estos deben de ser ejecutados de acuerdo a su nivel, ¿no? De acuerdo al nivel en el contexto de la emergencia que ocurra. Otra cosa que es muy importante es, ¿qué hubiese pasado si es que existía un plan de contingencia para el año 2016, ¿no? Entonces, de repente ya hubiera sido otra la reacción cuando ocurrió el fenómeno del niño costero, ¿no? Ya hubiera estado mejor articulado todo lo que era el sistema y todos los procedimientos y las responsabilidades que tenían que realizarse en el marco de este desastre, ¿no? Pudiendo tal vez realizar una respuesta más óptima, ¿no? Asimismo, como lección aprendida de parte de lo que era el fenómeno del niño costero, o bueno, otras emergencias o desastres que ocurran, nos conlleva a nosotros siempre tener que actualizar periódicamente estos planes de contingencia, toda vez que siempre hay elementos que pueden escaparse de las manos. Uno tiene más o menos calculado cuál
puede ser el desenvolvimiento de la ocurrencia de este peligro, ¿no?, sobre un territorio, pero puede darse el caso, como el caso del fenómeno del Niño costero, que involucró también los departamentos de Lima, incluso Arequipa, hacia el sur, donde zonas que nunca habían generado movimientos en masa o inundaciones, o tal vez hace tal vez cientos de años. Entonces, eso amerita que estos planes de contingencia siempre sean actualizados, ¿no? No solamente ante el contexto de lo que es la ocurrencia del peligro, las emergencias, sino también involucra a los personal, ¿no? El personal, los recursos humanos y materiales que se van actualizándose con el pasar de los años, ¿no? Bien, vamos a continuar. Sí, señor Luis Miguel, ¿alguna consulta? Sí, ¿qué tal, ingeniero? Buenas tardes con Sí, todos. ¿qué tal? Buenas Sobre tardes. sobre el punto que está tocando, Ujú. ¿qué tan eficientes son los planes de contingencia, bueno, el plan de contingencia nacional, que ya tiene, me imagino, tiempo elaborado, como bien menciona, y tal vez ya ha pasado por revisiones o actualizaciones? Tanto en cuenta que estos últimos años sí se han presentado eventos y no se ha visto un accionar eficiente del plan de contingencias. Entonces, a veces, muchas veces está puesto en papel, pero no se ve que se desarrolla, no se ve que se hacen, valga la forma de decirlo, simulacros, pero realmente efectivos para actuar en caso de la emergencia. Y como ejemplo paralelo, que de repente no tiene que ver directamente a nivel macro, pero es lo que pasó o ha pasado con Repsol, ¿no? Una empresa grande, transnacional, que en teoría tiene planes de emergencia y contingencia, sin embargo sucede un problema y aparentemente ese plan de contingencias nunca se activó, ¿no? Entonces, muchas veces se tiene el documento para cumplimiento, pero no se tienen los roles establecidos o la gente idónea para poder ejecutarlo en el momento, ¿no? Bien, señor Luis Miguel, muchas gracias por su comentario. El plan de contingencia nacional, su accionar, como les estaba mencionando, está en función a los niveles de emergencia. Ya cuando nosotros vayamos desarrollando más la capacitación, vamos a ver que hay diferentes niveles de emergencia. A un nivel local, en una emergencia local, el que va a atender, el que va a activar su plan de contingencia es el gobierno local, la municipalidad distrital. Si en el caso que no se pueda haber atendido, ¿no?, o se haya superado la capacidad de este nivel local de la municipalidad distrital, va a ir subiendo de acuerdo a los niveles de emergencia y se van a activar otros planes de contingencia a nivel tanto de la provincia, de la región, hasta poder llegar a un plan de contingencia nacional, que es a un nivel 4 o 5. Entonces, el plan de contingencia nacional es en contexto de unos niveles de emergencia 4 y 5, ¿no? Cuando se haya superado la capacidad de respuesta, tanto de los gobiernos regionales, ¿no?, y se requiera de la asistencia internacional, ¿no? Entonces, por eso es que este accionar de un plan de contingencia nacional ante lluvias se va a ver recién cuando ocurra una emergencia de contexto nacional, ¿no? Bien. Sí, señor Williams, lo escucho. Sí, una consulta. Ahí lo que estuvo conversando usted casi al inicio, que hay una diferencia entre el niño costero y el fenómeno del niño, que nos da 3 meses, bueno, el fenómeno del niño nos da 3 meses como máximo mientras se van desarrollando las masas de calor para poder tomar alguna previsión. Y en el caso del niño costero, disculpen, no me quedó bien claro cuál es la celeridad con respecto o con diferencia del fenómeno del niño. Ah, ok. Lo que pasa es que, a ver, le comento un poco, en el contexto del desarrollo de lo que es el fenómeno del niño, siempre hay un comité técnico de estudio del fenómeno del niño, el ENFEN, el cual meses antes, con 3 meses, cuando hace un monitoreo de 3 meses, con respecto a la variación de la temperatura del mar en el Océano Pacífico, en las regiones 3-4, que están más o menos entre el Pacífico, más o menos entre, digamos, la distancia medida entre Japón y el Ecuador, justo en el medio, no tengo una gráfica ahorita, pero en esa zona 3-4 se mide la temperatura del mar. Y de acuerdo a la variación de esta temperatura, pues se puede diagnosticar si es que puede ocurrir, ¿no? Hay una alerta de lo que es el fenómeno del niño.
pero en el caso de lo que es el fenómeno del niño costero, hubo una excepcionalidad, porque la variación de la temperatura no estaba en esa gradiente, ¿no? Esa variación que te pudiera determinar que hubiese ocurrido un fenómeno del niño, ¿no? Entonces, sucedió que se calentó el agua de mar, ¿no? Prácticamente frente a las costas de Arequipa. Fue algo prácticamente que nunca había sucedido, y desencadenó precipitaciones en la sierra de Arequipa, ¿no? Trayendo consigo lo que son los movimientos en masa, inundaciones. Igual para la zona 1-2, que es la zona que está próxima a lo que es el departamento de Tumbes y Piura, ¿no? También hubo un calentamiento y también desencadenó estas fuertes precipitaciones. Por eso es que le denominaron el fenómeno del niño costero, ¿no? Distinto al comportamiento del fenómeno del niño normal, tradicional, que siempre se relacionaba con el calentamiento en lo que es la región del Pacífico Central. Bien, entonces vamos a continuar con la presentación. ¿Cuáles son los contenidos mínimos de lo que es un plan de contingencia, ¿no? En un plan de contingencia tiene que haber un escenario definido. Las diferentes regiones de nuestro país presentan diversos tipos de peligros, ¿no? Peligros de bajas temperaturas, de sismos y tsunamis, otros que puedan estar relacionados a actividad volcánica, ¿no? Entonces, frente a ellos, nosotros tenemos que hacer un escenario de riesgo y plantear ante ello lo que es un plan de contingencia, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que se van a realizar en el marco de esta? Y el escenario definido no solamente se va a plantear población expuesta, sino también se va a colocar información sobre los medios de vida que pudiesen verse afectados. Medios de vida como pueden ser de repente la agricultura, ganadería, vías de comunicación, ¿no? Y también incluyendo en aquellas características tanto del territorio, ¿no? Y aquellas líneas vitales para lo que le llaman el desenvolvimiento común de la población, ¿no? Como por ejemplo, las líneas vitales, lo que le llamamos los servicios de agua, luz, ¿no? Electricidad, entre otros, ¿no? Que pudieran verse afectados. Eso lo vamos a poder diagnosticar en lo que es un escenario definido de riesgo, ¿no? Un escenario de riesgo. Sí, señor Luis Miguel, no sé si quiere participar o dejó levantada su mano. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, debe de tener un plan de contingencia, también un escenario definido. El plan de contingencia que se va a desarrollar ante bajas temperaturas, por ejemplo, ¿no? Tiene que plantearse un escenario de riesgo ante bajas temperaturas. Si es que desarrollamos un plan de contingencia ante lluvias intensas, entonces el escenario de riesgo tiene que ser ante lluvias. Entonces, un plan de contingencia por tipo de peligro, ¿no? El peligro más recurrente dentro del territorio que está desarrollando, ¿no? Si es que es a una municipalidad distrital y si siempre tiene la tendencia de sufrir daños producto de lo que son las bajas temperaturas o los sismos, se desarrollan planes de contingencia en función a ese tipo de peligro. Procedimiento de coordinación, ¿no? Los procedimientos de coordinación son las acciones que se van a desarrollar de las entidades de los 3 niveles de gobierno para la participación interinstitucional y la provisión de servicios en apoyo de las actividades de alerta, movilización y respuesta de acuerdo a las competencias. Entonces, vamos a tener este procedimiento de coordinación que va a ser transversal a lo que es la alerta, la movilización y la respuesta. La coordinación va a tener que existir en esos 3 momentos, ¿no? En la alerta, en la movilización y la respuesta. Ahora, este procedimiento de coordinación se va a dar en 2 niveles, ¿no? Tanto en el nivel en el cual voy a tener las personas que van a tomar decisiones y también a un nivel operativo. En un nivel operativo, bueno, ¿quiénes van a estar aquí? Los que son las plataformas de defensa civil o las entidades de primera respuesta, ¿no? Y a nivel de toma de decisiones, el grupo de trabajo en gestión de riesgo de desastres. Sí, señorita Patricia, dígame, ¿alguna consulta? Buenas tardes, ingeniero. Sí, le quería hacer una consulta respecto a la lámina anterior sobre el escenario de riesgo.
En el caso que se quiera hacer un plan de contingencia a nivel distrital, estos escenarios de riesgo son a nivel nacional. ¿Se toma esa información como base o se tiene que elaborar? Bueno, en muchos casos es un poco complicado elaborar a nivel distrital, ya que no se tiene, ¿no? Digamos, estaciones meteorológicas cerca. ¿Cómo se podría hacer en esos casos? Muchas gracias por su consulta, señorita Patricia. Sí, efectivamente, en el plan de contingencia nacional es a una escala muy pequeña, ¿no? En el plan de contingencia nacional te va a dar información con respecto a población expuesta o en riesgo por departamento, pero no te va a decir cuántos hay en el distrito, ¿no? Y si es que te dice cuántos hay en el distrito, te va a decir todo el distrito está expuesto. Entonces, esas son unas complejidades que se tienen que resolver a nivel local. A nivel local voy a tener que realizar, sí o sí, un escenario de riesgo para el distrito. Ahora, si no cuento con estaciones meteorológicas, tengo que trabajar en función a la información con la cual yo cuente sobre los escenarios de riesgo. Quiere decir que si es que hay tendencias de riesgo con respecto a las estadísticas de los daños producidos anteriormente, ¿no? Porque de acuerdo a las emergencias que ya han ocurrido en el pasado, yo voy a poder identificar cuáles son las zonas que tienen mayor recurrencia de afectación, ¿no? Y sobre eso voy a poder plantear las medidas de coordinación, alerta, movilización y respuesta. Sí, sí, dígame, señor Williams. Disculpe la consulta, ingeniero. En el caso de lo que es lluvias, mi consulta es saber si es que esto es cíclico o simplemente esperamos de que suceda algo inusual durante alguna temporada. El plan de contingencia se elabora en función a escenarios de riesgo definidos que pueden ser aquellos que ya se han presentado de una manera cíclica. O sea, todos los años se presentan precipitaciones durante los meses de enero hasta abril en tal zona. Yo tengo que elaborar mi plan de contingencia en función a esa zona donde puede estar sufriendo de movimientos en masa o inundaciones, ¿ya? Si es que el CENAMI, que es la entidad técnica o científica que te da los pronósticos trimestrales, me identifica que va a haber anomalías de precipitación en otra zona que no se ha visto anteriormente y que esta precipitación va a estar en un nivel 4 sobre lo normal, muy por encima de lo normal. Entonces tengo que adecuar mi plan de contingencia en vista a que hay un pronóstico climatológico, ¿no? O meteorológico que me va a decir sobre ahí va a incidir esa precipitación. Actualizo el plan de contingencia en función a ello y ya en la reacción, ¿no? En la respuesta ya lo voy a aplicar, ¿no? Ese plan de contingencia. Una consulta adicional, recuerdo lo que usted Sí. dice, ¿el plan de contingencia también puede ser dinámico o puede ser estático? Así es, así es. Toda vez que recuerden, en la estructura que vamos a ver del plan de contingencia, hay incluso información con respecto a cada una de las entidades que tienen responsabilidades de acuerdo a su competencia para lo que es el tema de la respuesta. Entonces, en un anexo de ese plan de contingencia va a estar los nombres incluso y apellidos del personal que está involucrado en esa respuesta, ¿no? Entonces, si es que hay personal de las entidades de primera respuesta, como lo que son las policías, los bomberos, el ejército, ¿no? Que participan dentro de lo que es la primera respuesta y cuyos nombres y apellidos están en ese plan, se tiene que actualizar todos los años. Pero yo ya tengo una base en la cual ya sé cuál es la brigada del ejército que va a participar en la respuesta en esa zona. Lo que tendría que actualizar es el nombre y apellido de la persona, que siempre, ustedes saben, en el sector público hay la dinámica de que siempre se cambia de personal, ¿no? Incluso cuando entra otro nuevo gobierno, en lo que son los gobiernos regionales y locales, también se tiene que actualizar hasta los miembros de la plataforma y el grupo de trabajo, ¿no? De defensa civil, periódicamente, siempre, todos los años. Entonces, la información del plan de contingencia es dinámica, ¿no? ¿Y por qué voy a tener que actualizarlo todos los años? Es porque si es que ocurre algo dentro de nuestro territorio
y tenemos la información de ese plan desactualizada, voy a llamar a esa persona y ya no se va a encontrar en el lugar, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario la actualización de este plan de contingencia. Bien, a ver, vamos a continuar, después vamos a continuar con las intervenciones, porque si no, no vamos a avanzar, ¿sí? A ver. Con respecto al procedimiento de alerta, ¿no? Se van a establecer acciones que deben ejecutar las entidades integrantes del SINAJER, ¿no? Con anterioridad a la ocurrencia del evento, con el fin de que los órganos operativos activen los procedimientos de acción preestablecidos y la población desarrolle acciones específicas, ¿no? Entonces, cada uno de los integrantes del SINAJER van a tener acciones importantes en el procedimiento de alerta. Por ejemplo, las entidades técnico-científicas en este tema de lo que es la alerta van a participar. Por ejemplo, puede participar el CENAMI con la elaboración de los pronósticos meteorológicos a corto plazo, o también a pronósticos trimestrales a largo plazo. Puede participar el Instituto Geofísico del Perú con el monitoreo de lo que es la actividad volcánica, ¿no? Y otras entidades, como también puede ser la Dirección de Hidrografía y Navegación, para la emisión de las alertas en caso de lo que es tsunamis de origen lejano o de origen cercano, ¿no? Con respecto al procedimiento de movilización, bueno, son acciones que desarrolla el Estado y las personas naturales y jurídicas ante un desastre de gran magnitud. Entonces, el Estado requiere de la movilización de recursos, ¿no? De tanto lo que son recursos humanos y también recursos materiales, para lo que es que se debe estar articulado en un plan de contingencia. O sea, si yo voy a necesitar la intervención de algunas entidades de primera respuesta y que éstas de repente no estén en la capacidad de poder atender, puedo solicitar incluso la movilización o el despliegue de otras entidades de primera respuesta que no estén en el ámbito donde ha ocurrido la emergencia o desastre. Incluso se puede movilizar lo que es la parte de lo que es la red humanitaria internacional y nacional para lo que es la atención de la emergencia o el desastre, ¿no? Y eso está establecido en un procedimiento de movilización. Y el procedimiento de respuesta, el cual está referido a las acciones que se ejecutan ante la emergencia o desastre inmediatamente ocurrido ¿no? Para minimizar los posibles daños ante un peligro inminente. Ahora, este procedimiento de respuesta siempre se divide en 3 fases, ¿no? En una intervención inicial, en una primera respuesta y la respuesta complementaria. Normalmente la intervención inicial siempre la va a dar la población, ¿no? Porque ellos son los únicos que pueden intervenir en caso de que ocurra de la manera más rápida. ¿Por qué la población? Porque ellos son los que sufren los daños, ¿no? Para que después, en un momento de una primera respuesta, ya son las entidades de primera respuesta las que van a poder atender, ¿no? A esa población que se puede dar damnificada o afectada, ¿no? Y en la respuesta complementaria, pues, poder brindarle la ayuda humanitaria que requiere esa población. Respecto a los recursos financieros, logísticos y humanos, en el plan de contingencia, no es como, por ejemplo, en el plan de preparación. Tú en el plan de preparación hacías un diagnóstico por cada uno de los 6 subprocesos. Entonces, en función al escenario de riesgo, yo decía, no cuento con esto, no cuento con A, B, C, D, E. Entonces, me programo para los próximos años para poder tener esos otros recursos que me hacían falta, ¿no? En este caso del plan de contingencia, yo hago una radiografía de lo que cuento actualmente, ¿no? En cuanto a lo que son recursos financieros, logísticos y humanos, porque en un plan de contingencia ya prácticamente es para responder, ¿no? Ante la emergencia o desastre, ¿no? No voy a planificarme la necesidad de contar con 20 personas más para lo que son grupos de evaluación de daños y análisis de necesidades, no. Porque yo, de acuerdo a lo que yo tengo actualmente, me planifico cómo voy a responder, ¿no? La realidad. Sí, señor Santos Manuel. De repente se olvidó bajar la mano, o señor Santos Manuel, ¿alguna consulta?
Quería mencionarle, ingeniero, en cuanto a Sí. la creciente del río Amazonas, porque nosotros estamos en Loreto, Ramón Castilla. Siempre los años del 99, 2012, eran las crecientes más grandes, de los cuales se han atendido, ¿no? Y de esa manera los planes de contingencia por temporada de lluvia siempre se actualiza cada año. En este caso, no, no solamente nosotros realizamos los planes de contingencia por temporada de lluvia. Y como decía ahí en el chat, también hay por vientos fuertes, también hay plan de contingencia, ingeniero. Gracias, me pregunta. Ah, ok, muchas gracias. Ustedes tienen que elaborar como gobierno local sus planes de contingencia de acuerdo a los peligros más recurrentes. Si tienen sus peligros, también consideran lo que son vientos fuertes y tienen identificado cuáles son las áreas de impacto ante vientos fuertes, pues definitivamente también pueden elaborar sus planes de contingencia ante este tipo de peligro. Y sí, bueno, estos planes tienen que actualizarse, como le mencionaba, periódicamente, para poder contar con la información lo más actualizada posible, ¿no? Ante cada una de estas emergencias o desastres. Sí, señor Irving. Irving Apasa. Sí, ingeniero, buenas tardes. Para Sí, buenas completar la tardes. pregunta, ¿cuál es la prioridad de los planes, no? Me imagino que debe haber más prioritario en el tema del, por ejemplo, de sismo, de lluvias, en este caso de vientos fuertes que también tenemos, o no hay prioridad, nos dice la normativa. Ok. ¿Y cuánto tiempo se tiene que actualizar el plan? Ok. Muchas gracias por su pregunta, señor Irving. No hay una normativa o un marco legal que te diga a qué plan yo voy a darle prioridad. Incluso tampoco, no es que orientado a los planes de prevención y reducción de riesgo, preparación, contingencia, operaciones de emergencia, los diferentes planes de la gestión de riesgo de desastres, no es que primero elabore el plan de prevención y reducción y luego el de preparación y en ese orden. Porque ¿qué sucede si es que yo puedo realizar las medidas de prevención y reducción de riesgo en un área y justo en esa área no ocurre la emergencia o desastre, ocurre en otro lugar? Entonces, toda mi prevención y reducción se fue a la nada. Entonces, por eso es que debo de tener mi plan de contingencia y plan de operaciones de emergencia. La información que incluso se utiliza en los planes de prevención y reducción, preparación, contingencia sobre escenarios de riesgo me va a servir para todos los planes. O sea que en simultáneo va a haber información que va a ser prácticamente la misma para tanto lo que es preparación, contingencia, operaciones de emergencia, ¿no? Con respecto a lo que es información sobre escenarios de riesgo y algunas otras actividades que se puedan realizar. Ahora, si yo tengo diferentes tipos de peligros que afectan a mi distrito, vientos fuertes, inundaciones, movimientos en masa, ¿no? De todo tipo de peligros. Entonces, lo que hago es, de acuerdo a mi formación estadística, cuál es el peligro más recurrente y el que ha tenido mayor afectación, ¿no? Eso es lo que en mi caso yo haría. Entonces, si es que me ha afectado más las inundaciones, primero elaboro mi plan de contingencia entre inundaciones. Y esa información incluso de inundaciones, si es que de repente pueda darse el caso, que también ante movimientos en masa han sido en zonas muy cercanas, también quizás la misma información con respecto a lo que es los grupos de primera respuesta, o también lo que es el grupo de trabajo en gestión de riesgo de desastres, puedo utilizarlo y emplearlo para otro plan de contingencia, ¿no? ¿Cómo le decimos? El mismo recurso humano, ¿no? O material se podría emplear, ¿no? Para los diferentes planes, porque no puede ser que, por ejemplo, ¿no? Más bajas temperaturas y las inundaciones se den a la vez, ¿no? Entonces, de acuerdo a mi recurrencia, yo pues, de repente podría priorizar mi plan de contingencia, cuál voy a elaborar primero, pero todos son muy importantes, ¿no? Entonces, todos tienen que elaborarse de acuerdo a los peligros más recurrentes y mayor afectación que haya ocurrido en tu distrito, pues, ¿no? Sí, señorita Edith. Ingeniero, buenas tardes. Una Sí, consulta, buenas. bueno, justo de lo que usted está comentando, ¿no? Sobre la recurrencia de peligros y que se debe priorizar de acuerdo a ¿no?
a esa recurrencia de peligros la elaboración de los planes de contingencia. Ujú. Bueno, por decir, no, sí nos exigen, ¿no? Elaborar ciertos planes de contingencia. Si por decir en mi distrito, al año se han registrado 3 incendios forestales, Ujú. eh, 4, 4 no emergencias por vientos fuertes. ¿Sería necesario elaborar un plan de contingencia? Claro, si es que tú lo tienes identificado, que ya es recurrente ese peligro, entonces tienes que elaborar, ¿no? Ante esos tipos de peligros. Disculpe, me refiero a que, digamos, no, bueno, en el 2020 teníamos un registro de 3, si no me equivoco, ¿no? El Ujú, año ujú. pasado, 2021, ya no, Ya. creo uno hubo, ¿no? Bueno, sí ha Ujú. estado sensibilizando a la población en el tema de que, bueno, que ya no se practique, ¿no? Esas prácticas ancestrales en el que se dice, bueno, hay que, bueno, quemar los pastos para que haga un nuevo rebrote. Bueno, ya no se registra, pero entonces, Ah, ok. Entonces que ya no no hay sería recurrencia. necesario, Ajá. claro. Si ya, o sea, ustedes ya evitan la generación de esos riesgos, ¿no? Entonces ya no sería necesario, pues ya no hay recurrencia, ¿no? Pero si es que últimamente sí hay afectación, ¿no? Y hay una recurrencia de esos peligros, de acuerdo a la estadística que ustedes tengan, pues se tienen que elaborar esos planes de contingencia. Ahora, puede darse el caso que también ya se dejaron esas prácticas hace 5 años, 6 años, ¿no? Entonces yo no he elaborado mi plan de contingencia. Entonces, súbitamente puede ocurrir que hay un incendio forestal el mes que viene, en el 2022, ya no activaría entonces mi plan de contingencia que no tengo, sino sería un plan de operaciones de emergencia. El plan de operaciones de emergencia ya está más orientado a no solamente un peligro específico, sino es un accionar de respuesta ante cualquier tipo de peligro, ¿no? Pero ya el día de mañana vamos a ver lo que son los planes de operaciones de emergencia. Bien, entonces vamos a continuar. Sí, señor Santos Samuel, no sé si es que de repente dejó levantada su mano o quiere hacer alguna consulta. Sí, Parece lo que todo escucho. está comprendido. Yo creo que los planes Perfecto. se activan, ¿no? En cada emergencia. Por ejemplo, como decían antes, nosotros acá mayormente tenemos por inundación, aquí en Loreto, Ujú, Ramón Castilla. Entonces siempre activamos nuestro plan de contingencia por temporada de lluvia. En este caso, en sismo casi no tanto, pero sí había un pequeño rasgo en el año 2019. ujú, Se ha dado también el caso, pero principalmente se da el caso por temporada de lluvia y por inundaciones. Gracias. ujú. Ok, muchas gracias, señor Santos. Y también quiero hacer un comentario aquí, ¿no? Y justo en la lámina estamos observando, ¿no? Mecanismos de evaluación, ¿no? Revisión, actualización y modificación del plan, ¿no? ¿Cómo se evalúa lo que es el plan de contingencia? Pues a través de los simulacros y las simulaciones o la ocurrencia de la emergencia o desastre en sí, ¿no? Ahí vas a poder evaluar si es que tu plan de contingencia cumple con todos los requisitos mínimos, si la articulación está bien hecha o si es que presenta algunas deficiencias, ¿no? A través ya de la ocurrencia de de estas emergencias o desastres y también lo que es los simulacros o las simulaciones. Ahí vas a poder verificar si es que tu plan de contingencia ha sido bien elaborado o no, o si es que hay que plantear alguna modificación o actualización. Respecto a los tipos de planes de contingencia, ¿no? Como les había citado al inicio, pues hay planes de contingencia tanto a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local y sectorial, ¿no? Los planes de contingencia a nivel nacional son aprobados con una resolución ministerial, ¿no? A nivel regional son aprobados con acuerdo de consejo, ¿no? Y tanto a nivel local también, y a nivel sectorial con resolución ministerial. Y quiero también recordar también que estos planes de contingencia se activan de acuerdo a los niveles de emergencia, ¿no? A un nivel de emergencia 1, en el cual el que responde es el gobierno local o municipalidad distrital,
se activa este plan de contingencia local, ¿no? Si es que supera las capacidades, se activa el plan de contingencia de la provincia, y así sucesivamente, de acuerdo al nivel de emergencia, en función a la capacidad de respuesta que haya sido sobrepasada. Además, bueno, también deben de formularse los planes de contingencia de los servicios públicos, ¿no? Actividades portuarias, aeroportuarias, agua, desagüe, saneamiento, radiodifusión, televisión, telefonía, transporte, entre otras, y planes de contingencia de las actividades reguladas, accidentes radiológicos, accidentes mineros y de hidrocarburos, entre otras. Acá quiero resaltar una cosa, ¿no? Estos planes de contingencia, tanto de los servicios públicos y de las actividades reguladas, obedecen a una estructura que debe de desarrollarla el sector. O sea, tienen planes de contingencia, sí, pero a veces no obedecen la misma estructura de estos lineamientos de planes de contingencia, ¿no? Toda vez que estos son servicios públicos y actividades reguladas. Estos no cuentan con grupos de trabajo en gestión de riesgo de desastres, ni tampoco plataforma de defensa civil. Por eso es que no tienen un procedimiento de lo que son la alerta, movilización, coordinación y respuesta. Ellos más bien se preocupan por darle la continuidad operativa del servicio que están brindando, ¿no? Ingeniero. Sí, señor Santos, o señor Juan. Sí, hola ingeniero, muy buenas tardes. Juan José Buenas Montero tardes. Carcelén, sí. Ingeniero, una Dígame. consulta. Mire, Dígame. acá en la zona norte, como usted mismo lo dice, los periodos más recurrentes acá son, en este caso, las lluvias, vientos fuertes, ¿no? Y a consecuencia de eso vienen las inundaciones. Pero este año, no sé si usted tendrá conocimiento, hubo un sismo, ¿no? Sismo de 6.1 en Miguel Checa, Tojo, en Sullana. Y a través de ello, la Contraloría General de la República recomendó a las municipalidades elaboren un plan de prevención y reducción de riesgo de desastres por sismo y también sus instrumentos de gestión, ¿no? En este caso también el plan de contingencia por sismo, porque acá mayormente en la zona norte, me refiero específicamente en Piura, mayormente siempre se hace por lluvias, ¿no? Lluvias, inundaciones, y las lluvias mayormente vienen acompañadas de vientos fuertes, ¿no? Esa era la consulta que quería hacer. La Contraloría en este caso está recomendando que también se hagan planes de contingencia por sismo y planes de prevención por sismo, muy aparte también de los planes que siempre hacen a nivel distrital por lluvias, inundaciones y movimientos de masa. Esa era mi consulta, ingeniero. Ya. Los sismos en la zona de Piura, mayormente se generan por lo que es las fallas geológicas, ¿no? Entonces, si ya ha sido diagnosticado que el sismo obedece a lo que es la activación de una falla geológica, entonces sí sería necesario en ese caso elaborar un plan de contingencia, ¿no? Porque un sismo no puede ocurrir de la nada. En el caso, por ejemplo, también del terremoto que hubo el año pasado, a fines de noviembre, ¿no? En Amazonas, también ocurrió un sismo producto de la actividad de una falla geológica, ¿no? Y también se recomendó también la elaboración de los diferentes planes, ¿no? De los planes de la gestión reactiva. Sí. Señor Santos Samuel, no sé si se olvidó de bajar la mano o quiere hacer alguna consulta. Disculpa, pero me voy a bajar la mano, disculpa, gracias. Ya, no hay problema, gracias. Bueno, a ver, vamos a continuar. Con respecto a las etapas para la elaboración del plan de contingencia, tenemos 4 etapas. La etapa de formulación del plan, en la cual se debe de conformar un equipo técnico para la elaboración del plan de contingencia, ¿no? Normalmente el equipo técnico lo conforma el grupo de trabajo en gestión de riesgo de desastres, ¿no? O parte de lo que es el personal de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres. También se da casos que se contratan consultorías para la elaboración de estos planes de contingencia. Si es que es así, igual el documento, el producto que es un plan de contingencia, debe ser asumido por la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no?
y elevado a lo que es al alcalde o al gobernador regional, si es que fuese así, ¿no? Se establece, bueno, un plan de trabajo para la elaboración del plan de contingencia, se definen los escenarios de riesgo, en los cuales se puede considerar información estadística, ¿no?, de peligros que hayan ocurrido en la zona, o también se puede hacer en función a estudios realizados, por ejemplo, del Instituto Geofísico del Perú o del INGEMET, de zonas que hayan sido, que estén susceptibles ante movimientos en masa o inundaciones, ¿no?, o la actividad volcánica. También se puede considerar esos como parte del escenario. Y bueno, luego lo que es la elaboración del documento, del plan de contingencia, ¿no? Hay una etapa de aprobación del plan de contingencia, en lo cual, para la aprobación de pues se debe realizar mediante sesión de consejo, ¿no?, y hacer un documento oficial, ¿no?, de lo que es el acta de consejo, ¿no?, de tanto de un gobierno regional o local. Luego una etapa de difusión del plan, en lo cual la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres o de Defensa Civil, ¿no?, va a encargarse de difundir el plan, ¿no?, tanto a la población como a las entidades que conforman parte de lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, a nivel local, regional, ¿no?, y a nivel nacional, ¿ya? Ahora, respecto a las etapas de implementación y ejecución del plan, bueno, hay el plan, pues, el plan de contingencia se ejecuta siempre y cuando ocurra una emergencia o un desastre, o también en función a los simulacros y simulaciones que se tengan programadas. No necesariamente solamente activamos el plan de contingencia cuando se haya programado un simulacro por parte del Instituto Nacional de Defensa Civil. También la misma institución puede programar su propio simulacro o su propia simulación, ¿no? Y bueno, con respecto a la estructura del plan de contingencia, estos son los contenidos, ¿no? Yo lo que he tratado es, en función a los lineamientos de los planes de contingencia, he colocado toda la estructura respecto a los planes de contingencia, como ven aquí en las columnas. La primera columna, plan de contingencia nacional, plan de contingencia sectorial, plan de contingencia de los servicios públicos y locales y regionales. Hay 4 columnas. La estructura, con respecto a la información general, todos los planes de contingencia tienen que tener, ¿no?, una información general, una base legal, objetivos del plan de contingencia general, específicos, la determinación del escenario de riesgo, ¿no?, de este plan de contingencia, la identificación de los peligros y vulnerabilidades y la determinación del riesgo, ¿no? Ahora, ¿por qué todo lo que es el peligro y la vulnerabilidad, ¿no? Porque en función a ellos me determina el riesgo, y en función a la información que yo tenga de vulnerabilidad, voy a poder identificar aquellas líneas vitales que pudieran verse afectadas y aquella población que también pudiese verse afectada. ¿Cuál es la organización frente a una emergencia con respecto al nivel de tomadores de decisiones y a nivel de lo que es la plataforma operativa, ¿no? En este caso, bueno, la plataforma de defensa civil, ¿no?, o las entidades con las entidades de primera respuesta, ¿no? Esto después lo vamos a ver en un ejemplo. El protocolo de continuidad operativa de los servicios, en el caso de lo que son servicios públicos solamente, ¿no? En el caso de lo que es el grupo de trabajo en gestión de riesgo de desastres, en un plan de contingencia nacional, no existe, porque no hay un grupo de trabajo en gestión de riesgo de desastres del Instituto Nacional de Defensa Civil. El INDECI es el que elabora este plan de contingencia nacional. Lo que es en un plan de contingencia sectorial, sí, cada uno de los sectores, los ministerios, elaboran sus propios planes de contingencia. Plan de contingencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del sector de transportes, del sector agricultura, del sector vivienda, etcétera, y ellos sí tienen un grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres en el sector. Igual a nivel regional y local, también su grupo de trabajo para la gestión de riesgo de desastres, la plataforma de defensa civil, que es a un nivel regional o local, y los procedimientos específicos que se van a desarrollar en un plan de contingencia nacional, sectorial, regional y local. ¿Cuáles son estos procedimientos específicos? Son entonces los procedimientos de alerta, coordinación, movilización y respuesta.
Estos se van a dar, estos procedimientos, tanto en un plan de contingencia nacional, en un nivel 4 o 5 de la emergencia, y en un nivel sectorial de alerta, coordinación, ¿no?, y de respuesta, así como también de los gobiernos regionales y locales, que van a cumplir con los procedimientos de alerta, coordinación, movilización y respuesta, ¿no? Y un procedimiento de continuidad operativa, bueno, de los servicios, ¿no?, que van a ser tanto para el sector, ¿no? Bueno, y con respecto a lo que son los anexos, pues en los planes de contingencia nacionales vamos a tener información respecto a peligros, riesgos, un directorio telefónico, el directorio telefónico que siempre tiene que estar actualizado para lo que es el accionar, ¿no?, de estos planes de contingencia, protocolos de comunicación conforme al sistema de comunicaciones de emergencia. Para este caso, los que estén elaborando, bueno, en caso de lo que son los gobiernos regionales y locales, pues tienen que revisar estos protocolos de sistema de comunicaciones en emergencia, ¿no?, para saber cuáles van a ser esos canales de comunicación. Un protocolo de continuidad de las actividades del sector, ¿no? Los mapas de evacuación, en caso corresponda, tanto de los gobiernos regionales y locales para evacuación de la población. Mapa de concentración, mapa de puntos de concentración, en caso de que corresponda, de los gobiernos regionales y locales. Mapas de zonas de seguridad ante los diferentes peligros, en caso corresponda. Protocolo de comunicación conforme al sistema de comunicaciones de emergencia. Bueno, aquí lo he repetido, estos dos son lo mismo. Y bueno, en caso de los sectores y el INDECI podrían ampliar esta información, ¿no?, incrementar algunos aspectos respecto a la estructura planteada. Ahora lo que vamos a revisar ya es un plan de contingencia, en este caso es el Plan de Contingencia Nacional ante Lluvias. Voy a mostrar el documento original, ¿no? A ver. Aquí pueden observar en mi pantalla, bueno, este es el Plan de Contingencia Nacional ante Lluvias. Yo lo que he tratado, pues, este documento de 69 páginas es resumirlo en la presentación, pero lo que quiero compartir aquí, bueno, es la resolución ministerial que lo aprueba, que es la número 322/2018. Este plan es del año 2018, ya estamos 2022, este plan debe ser actualizado, ¿no? Entonces, ese plan de contingencia nacional ante lluvias, no se preocupen que también se les va a compartir ese documento oficial a través de la plataforma. Contiene un objetivo general, el cual te dice establecer los procedimientos específicos de coordinación, alerta, movilización y respuesta de las entidades integrantes del SINAGER. ¿Por qué las entidades integrantes del SINAGER? Porque este es un plan de contingencia que se establece en un nivel de emergencia 4 o 5, ¿no? Cuando haya superado la capacidad de respuesta del nivel regional o también del nivel nacional, ¿no? Como objetivos específicos, se precisan las acciones para una adecuada y oportuna respuesta para proteger la vida de la población y el patrimonio. E identifica las responsabilidades de los integrantes del SINAGER, ¿no?, para un adecuado canal de comunicación entre ellas. Este es un diagrama. Este diagrama no está en el Plan de Contingencia Nacional ante Lluvias. Yo lo he puesto para un ejemplo didáctico, que justo lo que les comentaba era sobre los niveles de emergencia, ¿no? Existen 5 niveles de emergencia. Quizás la mayoría de ustedes ya los conocen, ¿no? Estos niveles de emergencia que van desde el 1 al 5 están en función a nivel regional y local, que quiere decir que en este nivel 1 están las municipalidades distritales, nivel 2 las provinciales, y en el nivel 3 los gobiernos regionales. En estos niveles voy a tener diversos planes de contingencia, ¿no?, a nivel distrito, provincia y región. Cuando en un distrito se supera la capacidad de respuesta de se acciona el plan de contingencia del nivel provincial, y cuando se ve superada su capacidad de respuesta, el que se activa es el de nivel regional, ¿no? Y cuando estos 3 se ven superados, el que se activa es a nivel nacional o internacional, según el contexto del desastre, el plan de contingencia nacional, ¿no? Ante
peligros inminentes o la ocurrencia de desastre en el marco de entre la preparación y la respuesta aquí. ¿Ok? No sé si pueden silenciar su micrófono, señorita Enela. Enela Líbano, por favor. ¿Pueden silenciar su micrófono? Ya le desactivé el audio. Ok. Entonces, con respecto, en el contexto de lo que es este plan de contingencia nacional ante lluvias, se desarrolla en unos niveles de emergencia 4 y 5, ¿no? Para poder entender el contexto de este plan de contingencia nacional. Con respecto a la determinación del escenario de riesgo, bueno, plantea este escenario de riesgo ante lo que son inundaciones y movimientos en masa, ¿no? Bueno, aquí solamente he copiado el mapa de movimientos en masa, no he copiado el mapa de inundaciones, pero esa manera didáctica poder mostrar, ¿no?, la información de cuáles podrían ser las zonas posiblemente afectadas, y frente a ellas, pues, cuáles deberían ser los procedimientos de alerta, coordinación, movilización y respuesta, ¿no? Para la elaboración de estos escenarios de riesgo, como factores condicionantes, pues aquellos factores físicos, condiciones del lugar, pues se analiza información del INGEMET, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, la información de las tendencias de las emergencias, las densidades de emergencia que han ocurrido anteriormente en el SINPAD, INDECI, puntos críticos de la Autoridad Nacional del Agua, la susceptibilidad ante movimientos en masa, y como factores desencadenantes, las anomalías de precipitación del año 98 y del año 2017, del Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología, ¿no? Ahora, a un nivel local, si es que yo tengo que hacer mi plan de contingencia regional y local, voy a tener que trabajar información más a detalle. Entonces, voy a trabajar en función a anomalías de precipitación que se han dado a un nivel de estaciones meteorológicas e hidrológicas, quizás, ¿no? Sí, señor Moisés, dígame. Ingeniero, ¿Qué en tal? relación para el desarrollo de estos planes, ¿cuántos años de referencia de estadística debo tener de un fenómeno determinado para poder desarrollarlo? Muy buena pregunta, señor Moisés. No está establecido cuántos años, pero le comento, las tendencias de las emergencias o los registros de daños de manera oficial se han dado en el Sistema de Información para la Respuesta y Rehabilitación en la plataforma del SINPAD. Esta información la registran los gobiernos locales y regionales, ¿no?, en función a la evaluación de daños, y está habilitada desde el año 2003. Del año 2003 hasta el 2022 tenemos un horizonte de prácticamente 19 años, ¿no? Entonces, puedes trabajar información estadística de esos años, ¿no? De 19 años. Ok, gracias. No se preocupe, muchas gracias por la pregunta. Y con respecto a la información que te determina, bueno, en ese escenario de riesgo, el producto del escenario te va a dar información de población en riesgo, ¿no?, a nivel de departamentos. Por eso es que es necesario que también los gobiernos regionales y locales tomen como referencia estos escenarios de riesgo y trabajen a su nivel local la información correspondiente a lo que son los DIS. En el caso de un gobierno regional va a trabajar a nivel de provincias y distritos esta información, ¿no? Luego, con respecto a la organización, ¿no? Esto es lo que... Sí, señorita Patricia. Dígame. Ingeniero, ¿me escucha? Una Sí, consulta, ¿esa información del SINPAD es solo de acceso para los trabajadores de la municipalidad o se puede descargar por internet para todo el público? La última vez, la clase pasada les compartí el registro del SINPAD, y desde el año 2003 hasta el 2018, entonces en ese Google Drive van a poder visualizar esa información de la recurrencia de las emergencias. Esa información pública también, con respecto a, no sé si han revisado, hay un compendio estadístico de las emergencias a nivel nacional. Desde el año 2010, si no me equivoco, se elabora un compendio. Entonces, usted puede trabajar también en función a la estadística que está en ese compendio. Si es que no está al nivel que usted requiere, de un nivel distrital, ¿no?, local, ¿no?, o provincial, también puede solicitarlo al INDECI, ¿no?, con un documento oficial, un oficio, puede solicitar esa información al nivel que usted
requiera, ¿no? Pero es información pública también, a nivel de lo que es compendios estadísticos, y también, bueno, las he compartido en Excel en la clase anterior, me parece hasta el año 2018, que tenía por ahí esa data estadística. Bien, entonces, con respecto a la organización, o la organización funcional del SINAGER, en el Plan de Contingencia Nacional ante Lluvias, vamos a tener una plataforma de coordinación para la decisión política y para la coordinación operativa, ¿no? En la decisión política van a estar los miembros del CONAGER, ¿no? ¿Quién sabe qué es el CONAGER? A ver, le regalo un punto a alguien si me puede decir qué Consejo significa. Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias, señor Moisés. Como usted mismo lo ha dicho, es el Consejo Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastres, que se activa solamente en casos extraordinarios, cuando ocurre un desastre de gran magnitud. Es que se instala el CONAGER, ¿no? A solicitud del presidente de la República, ¿no? Y es el órgano de decisión política de máxima autoridad, ¿no? El CONAGER se ha activado en lo que son los fenómenos del niño, ¿no? Se ha instalado el CONAGER y son prácticamente los tomadores de decisiones, ¿no? Está conformado por los ministros, por el presidente, ¿no? Y la Secretaría Técnica, que está a cargo de lo que es la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, esta es la plataforma de coordinación para la decisión política, y la plataforma de coordinación operativa van a estar las entidades técnico-científicas, el INDECI, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, las entidades de primera respuesta, entidades públicas, el Sistema Regional de Defensa Civil, entidades privadas y la Red Humanitaria Nacional. Esto es con respecto a la organización. Si es que yo trabajo un plan de contingencia nacional a nivel región, pues la plataforma de coordinación para la decisión política, aquí, ¿quiénes van a estar? Van a estar el alcalde con su grupo de trabajo, ¿no? De gestión de riesgo de desastres. Y en la plataforma de coordinación operativa, pues las entidades de primera respuesta, plataforma de defensa civil, ¿no? Procedimiento de alerta, ¿no? En el procedimiento de alerta se va a considerar la descripción de las alertas y alarmas, ¿no? A un nivel nacional vas a identificar cuáles son la caracterización de las lluvias extremas, como por ejemplo extremadamente lluvioso, te indica que hay una alarma en niveles de precipitación acumulada en 24 horas por encima del percentil 99. Y si es que está muy lluvioso, la alerta se da en niveles de precipitación acumulada en 24 horas mayores al percentil 95 o menor o igual al percentil 99. Entonces, esta tabla te va a definir cuáles son los percentiles para definir si es que la precipitación va a ser moderadamente lluviosa, lluviosa, muy lluviosa o extremadamente lluviosa. Cuando es muy lluvioso, se considera como alerta, y cuando es extremadamente lluvioso, se considera como alarma. Pero es muy complicado de poder traducir esta tabla, entonces a manera didáctica, voy a abrir una página web de Cenami y voy a hacerles un pequeño ejemplo de lo que podrían ustedes trabajar, bueno, a un nivel regional o local. Vamos a buscar el pronóstico. Lo que se puede trabajar a un nivel regional o local, también puede trabajarse a nivel de lo que son pronósticos meteorológicos, ¿no? Vamos a buscar aviso meteorológico. Entonces, incluso se puede trabajar en la pantalla, bueno, estoy colocando lo que es la página web del Cenami, las precipitaciones que se dan, ¿no? A manera didáctica, les comparto un poco de lo que es información que podrían considerarse tanto como para lo que son las alertas o las alarmas, en función a información que te puede brindar el Cenami sobre las zonas donde pueden ocurrir fuertes precipitaciones, ¿no? En un nivel 3 o en un nivel 4, esto se puede traducir en un cuadro como este, ¿no? Para un nivel local o regional, ¿no? Para la caracterización de las lluvias extremas y con su descripción respectiva. Con respecto al procedimiento de alerta, recordemos, ¿no? En un plan de contingencias, de acuerdo a la estructura en los procedimientos específicos, teníamos el procedimiento de coordinación, alerta, movilización y respuesta. La coordinación
está tanto para lo que es la alerta, la movilización y la respuesta, ¿no? Y el procedimiento de alerta es lo que estamos revisando actualmente. Primero lo que se hace es definir cuál va a ser la descripción de las alertas y alarmas, ¿ok? Con respecto a lo que es el procedimiento de alerta, ¿no? Las acciones para la emisión de alertas y alarmas tiene varias fases. La primera fase para lo que son lluvias es el monitoreo, la segunda, el análisis de la información para la toma de decisiones, y la tercera fase es la emisión de la alerta o la alarma, ¿no? En una fase de monitoreo son las entidades técnico-científicas quienes realizan este monitoreo de los peligros, ¿no? El Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología o la Autoridad Nacional del Agua, con el producto que podría ser un aviso meteorológico, como el que les he mostrado en la página web, ¿no? Con respecto a lo que son las análisis de información y la toma de decisiones, el responsable, bueno, a un nivel 4 o 5 en el contexto de un plan de contingencia nacional ante lluvias, es el INDECI el responsable con un boletín de alerta o alarma. Ahora, si en el caso, por ejemplo, este no fuese un plan de contingencia nacional ante lluvias y fuera ante actividad volcánica, el monitoreo del responsable, ¿quién podría ser? ¿Alguna respuesta por ahí del público? El IGP. Ahí está, el Instituto Geofísico del Perú, sí, válido. Pero Vamos a creo que apuntarlo también así. el IGM tenía un programa de monitoreo, Tiene un ¿no? visor, así es. Ahí, con respecto al IGP y el IGMET, aún están en temas ahí para definir cuáles de los dos van a ser el monitoreo tanto de la actividad volcánica, ¿no? Algunas veces dicen que es el IGP, otros el IGMET, pero bueno, ambos contienen información importante, ¿no? Con respecto al monitoreo de la actividad volcánica. Situaciones similares en el CENAMI y, bueno, la Autoridad Nacional del Agua también. Bueno, entonces, con respecto a la emisión de la alerta o alarma, bueno, el responsable en un nivel 4 o 5 es el COEN, COER y COEL, ¿no? El producto va a ser la emisión de la alerta o alarma, ¿no? La población alertada. El procedimiento de coordinación, ¿no? Ya pasamos al procedimiento de coordinación, donde vamos a tener la plataforma de coordinación de decisión política, va a ser el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el INDECI o la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Donde la primera fase, que es la alerta, el responsable va a ser el INDECI con la PCM y el producto va a ser la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional. Esta Declaratoria de Emergencia Nacional va a ser producto de la decisión política que se tome, bueno, por parte de el CONAGER, ¿no? Con la PCM. Y la movilización, con respecto a los responsables, la va a tener el INDECI, la PCM y el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores también? Porque en un nivel 5 se va a requerir de recursos no solamente nacionales, sino la asistencia también de recursos internacionales y la asistencia humanitaria internacional, ¿no? Donde van a participar diferentes instituciones internacionales como OCHA, que es la Oficina de Naciones Unidas, ¿no? Para la coordinación de la asistencia humanitaria, ¿no? Entre otras, como puede ser USAR, los grupos UNDAC, INSARAG, ¿no? Que son grupos de búsqueda y rescate, también de gestión de riesgo de desastres, etc. Y para la respuesta, bueno, el responsable en un nivel 5 es el INDECI y los sectores. Toda vez que en un nivel 5, el que conduce la emergencia va a ser el Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿no? En coordinación con los sectores para poder atender, ¿no? la emergencia. El producto, bueno, tienes la normativa, la doble asignación de funciones, sistema de alerta permanente y el puesto de comando, ¿no? Con respecto a la doble asignación de funciones, mencionarles que este es un procedimiento legal que, bueno, lo tienen el INDECI a nivel región o local, no estoy seguro si es que también lo tengan, pero es en el caso de que ocurra una emergencia o desastre, aquellos funcionarios que cumplan tareas distintas a lo que es gestión de riesgo de desastres también se suman a la atención de la emergencia, ¿no? Y el servicio de alerta permanente, bueno, es una especie de monitoreo, ¿no? De la emergencia, ¿no? Que se activa también por parte de los funcionarios públicos, y un puesto de comando que se puede implementar, ¿no? Cerca a lo que es la zona de desastre, ¿no?
lo más cercana posible, porque ustedes saben, la decisión política también se tiene que tomar lo más cercana a lo que es la ocurrencia de la emergencia o desastre, ¿no? Porque generalmente también se establece un puesto de comando. El procedimiento de coordinación, ¿no? Hay una plataforma de coordinación operativa, en lo cual la constituye el INDECI, la presidencia del Consejo de Ministros, los sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Si anteriormente en la plataforma de decisión política, ¿no?, de coordinación de decisión política y estratégica, estaban los tomadores de decisiones, como pueden ser el presidente y los ministros, ¿no? En una plataforma de coordinación operativa, bueno, van a estar los gobiernos regionales y locales, ¿no?, los sectores y la PCM también, pero a nivel de coordinación operativa. Entonces, ellos van a, en cada una de las fases de alerta, movilización y respuesta, van a brindar la información necesaria para la toma de decisiones en esta plataforma de coordinación política y estratégica. Entonces, en función a ello, en la fase de alerta, bueno, los responsables como gobiernos regionales, ministerios, el INDECI y la PCM, bueno, su producto va a ser la propuesta del Decreto Supremo que aprobaría la declaratoria de estado de emergencia, y en este nivel de decisión política ya es la aprobación de la misma, ¿no? En lo que es la fase de movilización, en un nivel 4, bueno, los gobiernos regionales y locales, el INDECI con sectores, y en un nivel 5, el INDECI. Porque en un nivel 4, la coordinación la realiza el INDECI, ¿no?, con los sectores, pero la conducción de la emergencia y el desastre aún la realizan los gobiernos regionales y locales. En cambio, en un nivel 5, el INDECI es el quien realiza la conducción, ¿no?, y la coordinación del desastre, ¿no? Como producto, bueno, es un informe de solicitud en un nivel 4 de la declaratoria de estado de emergencia, un informe de requerimientos y recursos de medios de transporte para la atención de la emergencia en un contexto nacional. En un nivel 5 son los recursos y requerimientos para la atención de desastre, pero va a tener que ser en un contexto internacional. Porque en un nivel 5, como les había mencionado anteriormente, se activa cuando haya sido superada la capacidad de respuesta del gobierno nacional, ¿no? Como ejemplo claro, pues, fue lo del fenómeno del niño costero, ¿no? Ya estábamos en un nivel 5 y se vio también el despliegue de lo que son los grupos UNDAC, USAR, OCHA, ¿no?, en lo que es nuestro país, ¿no?, la cooperación internacional, ¿no? En la fase de respuesta, el responsable en un nivel 4 es el gobierno regional y local, mientras que en un nivel 5 son es el INDECI y los sectores, ¿no? Como producto para lo que es la respuesta, en un nivel 4 es la evacuación de la población, un informe de identificación de actores para la recepción y almacenamiento y distribución de los recursos para la atención de la emergencia. Entonces aquí también se puede considerar la implementación de un CALA, ¿no?, un centro de apoyo logístico adelantado en la zona, no exactamente dentro de la zona que ha sido donde ha ocurrido el desastre, sino muy cercano a ella, para poder brindar toda la ayuda humanitaria, la asistencia humanitaria, los bienes, ¿no?, los recursos alimentarios para la atención de la población. Un informe solicitando la asistencia humanitaria a cargo de los gobiernos regionales, y en un nivel 5, bueno, la solicitud de la asistencia humanitaria internacional y operaciones de socorro. En el procedimiento de movilización, bueno, el responsable es el INDECI, los sectores, los gobiernos regionales y locales, ¿no?, de acuerdo al nivel de la emergencia, ¿no? Las actividades van a ser la identificación de recursos materiales y capital humano, la determinación de zonas estratégicas, como les había mencionado, dónde va a ser la ubicación, por ejemplo, de un centro de apoyo logístico, el despliegue de recursos materiales y capital humano hacia la zona, ¿no? Y la desmovilización, que es el repliegue de todos los recursos y capital humano. En el procedimiento de respuesta, ¿no?, tenemos el Plan de Contingencia Nacional ante Lluvias. Aquí se van a establecer las responsabilidades de cada uno de los actores en función a los momentos de la respuesta, que tenemos intervención inicial, primera respuesta y respuesta complementaria. Vamos a hacer un breve resumen hasta aquí. Ya tenemos
lo que es el procedimiento de coordinación, el procedimiento de alerta, de movilización, y ahora vamos a ver el procedimiento de respuesta, ¿no? Con el procedimiento de respuesta ya tendríamos los 4 procedimientos específicos, que son prácticamente lo principal que se está viendo en lo que es un plan de contingencia, ¿no? El desarrollo de este plan. En una intervención inicial, la intervención inicial se van a desarrollar acciones de búsqueda y rescate, ¿no? Primeros auxilios, apoyo solidario, evacuación, comunicaciones de emergencia y rescate de bienes sumarios. Entre los actores siempre va a estar la población en función a lo que es la autoayuda o la ayuda mutua, porque ocurrido el siniestro, ocurrido el desastre o la emergencia, quienes van a hacer su intervención inicial siempre va a ser la población, ¿no? Para luego realizar las actividades de primera respuesta, donde vamos a tener lo que es la búsqueda y rescate, la atención prehospitalaria, el control y seguridad, la evaluación de daños y análisis de necesidades, las comunicaciones de emergencia, la habilitación de accesos y rutas de aproximaciones terrestre y área, la protección a la población vulnerable y el apoyo a través de los programas sociales en la zona, ¿no? Donde los actores principales van a ser las entidades de la primera respuesta, funcionarios del gobierno regional y local, con el apoyo de las evaluaciones de daño y análisis de necesidades, ¿no? Tanto profesionales y técnicos. Ojo que esta evaluación de daños solo se realiza de manera del empadronamiento familiar y de medios de vida como primera respuesta. El tiempo es Ingeniero, muy corto. Sí, lo escucho, señor Juan José. buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que también sería importante incluir los puentes aéreos, ingeniero. Claro, Es los primera puentes respuesta. aéreos, Claro. así es. Sí. Los puentes aéreos está considerado en lo que son la respuesta complementaria, señor Juan José, pero muy buena su acotación. Muchas gracias. Entonces, en la respuesta complementaria tenemos lo que son la evaluación de daños y análisis de necesidades, la instalación de albergues, atención hospitalaria, la remoción de escombros, administración de distribución de ayuda humanitaria, el control de la población, ¿no? De seguridad del orden, la habilitación de vías de comunicación y accesos, ¿no? Entonces, en esta habilitación de las vías de comunicación y accesos, ojo, vamos a hacer esto es habilitación, no, de repente no vayan a confundir un poco con rehabilitación, que es distinto a esto de aquí. En la habilitación de vías de comunicación y accesos incluso también se puede considerar lo que son los puentes aéreos, como dijo el señor Juan José. Se puede considerar la habilitación de otras vías nuevas auxiliares, ¿no? Pero de manera parcial, no a un nivel de rehabilitación. Cuando se rehabilita, bueno, se rehabilita regresándolo a las condiciones normales, ¿no? La habilitación, podría habilitarse una trocha carrozable en una zona próxima al desastre, para poder brindar la asistencia humanitaria de manera más óptima y rápida posible, ¿no? Pero no es aún la rehabilitación en sí, como la rehabilitación de algunos servicios públicos básicos que podrían darse como después de la ocurrencia de la emergencia o desastre, ¿no? El saneamiento y los servicios básicos, ¿no? El abastecimiento de agua, la gestión de restos humanos, los puntos negros donde puedan colocar algunos fallecidos, ¿no? La gestión de la asistencia humanitaria internacional, ¿no? A través de los actores que serían las Fuerzas Armadas, ¿no? Las entidades de primera respuesta, la atención hospitalaria que se puede dar a cargo de lo que es el sector salud, sanidad de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las clínicas privadas. ¿En qué se diferencia esta atención hospitalaria con la atención prehospitalaria? Es que la atención hospitalaria se la puede dar en un hospital, ¿no? En una clínica, y la prehospitalaria se va a dar en el lugar, en el contexto de la primera respuesta, ¿no? La atención prehospitalaria. Respecto a las responsabilidades, ¿no? Tenemos, hay responsabilidades tanto ante un peligro inminente y para la respuesta, ¿no? En el plan de contingencia se contempla, ¿no? Responsabilidades como ante peligro inminente, la gestión de la declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente, ¿no?
Si es que, por ejemplo, el Comité Técnico del ENFEM pronostica la ocurrencia de un fenómeno como lo que es el fenómeno del niño costero nuevamente, o fenómeno del niño, entonces ya se sabe que puede superar las capacidades tanto de los gobiernos regionales y locales, que no han habido medidas de prevención y reducción de riesgo, accionar la declaratoria de estado de emergencia, ¿no? Y bueno, brindar todas las medidas necesarias para poder responder de una manera oportuna. Ahora, en el caso de que es ante la respuesta, ¿no?, se gestiona la aprobación de la declaratoria de estado de emergencia por desastre. La declaratoria de estado de emergencia en este caso se puede realizar incluso de oficio, ¿no?, por parte de lo que es la presidencia del Consejo de Ministros. Se articula y coordina a través del Instituto Nacional de Defensa Civil las acciones de preparación ante el peligro. En el caso del peligro inminente, se dispone las entidades competentes brinden data actualizada al INDECIN respecto a la población y vivienda a nivel de centro poblado, ¿no? En el caso de la respuesta, pues la PCM va a convocar al CONAGER por disposición del presidente de la República, ¿no? En el caso de lo que es el INDECI, bueno, en el peligro inminente identifica zonas críticas en coordinación con el ANA y el INGEMET, sistematiza escenarios de riesgo, verifica la operatividad de los sistemas de alerta temprana, fortalece capacidades, y en el caso de la respuesta, pues emite opinión sobre la procedencia de la declaratoria de estado de emergencia, recibe o valida y consolida y difunde información de daños de las zonas afectadas y las acciones tomadas en la respuesta, solicita información a instituciones técnico-científicas, ¿no?, por lo que son las entidades como el Ministerio de Salud, bueno, realiza ante un peligro inminente campañas de prácticas saludables de vacunación, fumigación, control de vectores, ejecuta en la respuesta su plan de contingencia sectorial ante peligros generados por lluvias intensas, ¿no?, para la atención prehospitalaria, hospitalaria y vigilancia epidemiológica. Y así una serie de actividades, pues, por parte de los ministerios, de los sectores involucrados en el contexto del desastre, ¿no?, tanto de lo que son los ministerios, el INDECI y la presidencia del Consejo de Ministros. Son diversas las actividades que se realizan ante peligro inminente y ante una respuesta. No voy a leer todas porque si no vamos a terminar aquí prácticamente leyendo hasta las 6:30. Entonces, este es un pequeño resumen con respecto al Plan de Contingencia Nacional ante Lluvias para el procedimiento de la respuesta. Recuerden que tenemos los procedimientos específicos de un plan de contingencia, los procedimientos para lo que son la alerta, coordinación, movilización y respuesta, ¿no? Con lo que respecta a las acciones comunes, todas las entidades involucradas en el presente plan deben de elaborar su plan de contingencia ante peligros generados por lluvias. Entonces, tanto los sectores, los gobiernos regionales y locales, si es que están en el ámbito de exposición de peligros asociados a lluvias, deben de elaborar su plan de contingencia. Si es que estos, por ejemplo, hay algunos que no han sido considerados en alguna región, provincia o distrito y que sí consideren que sí son afectados, pues ellos deben de elaborar su plan de contingencia y solicitar al INDECI que incorpore también en su plan de contingencia nacional a esos distritos que estén, provincias, regiones involucradas. La revisión y actualización de los planes y protocolos de intervención, ¿no? Convocar al grupo de trabajo en gestión de riesgo de desastres para planificar y ejecutar acciones de intervención, la identificación y despliegue de recursos materiales y capital humano hacia las zonas estratégicas, ¿no?, el prever los recursos financieros, logísticos y capital humano para la implementación y ejecución de estos planes de contingencia. Ahora, los recursos financieros, logísticos y capital humano no necesariamente pueden ser solo el distrito, ¿no?, de la municipalidad distrital, el gobierno regional. También se puede invitar a participar a otros tipos de recursos, hasta incluso a las empresas privadas o a las ONG, ¿no? Hay organizaciones, bueno, sin fines de lucro, que también están involucrados en la gestión de riesgo de desastres. Hay voluntariados en emergencias y rehabilitación, están, bueno, también Cáritas, están hombro a hombro, entonces hay diferentes, la Cruz Roja Peruana, hay diferentes entidades que pueden participar incluso dentro de lo que es el plan de contingencia, si es que están involucrados en el contexto de esta
emergencia o desastre, ¿no? Si es que pueden realizar alguna de las actividades, se les puede invitar a formar parte de este plan de contingencia, ¿no? A un nivel regional o local, ¿no? Si es que fuera el caso. Este plan de contingencia, bueno, se revisa y actualiza periódicamente, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas, ¿no? Cuando ejecuto mi plan de contingencia, así como me mencionaban en Loreto, y siempre ejecutan su plan de contingencia ante las inundaciones, pues ahí pueden tener lecciones aprendidas para la actualización del plan. Si no ocurre la emergencia, el desastre, entonces en el marco de los simulacros y las simulaciones, puedo también verificar o actualizar mi plan de contingencia en función de esas lecciones aprendidas, ¿no? Fortalecer el desarrollo de capacidades humanas, organizacionales, técnicas, así como el desarrollo de las capacidades en la evaluación de daños y análisis de necesidades en Perú. Mantener operativos los centros de operaciones de emergencia a nivel sectorial, regional y local. El promover que se realicen acciones de reducción de riesgo con énfasis en descolmatación, defensas ribereñas, ¿no? Verificar siempre el stock y mantener abastecidos los almacenes en sus jurisdicciones para la atención de la población en caso de emergencias y desastres. Fíjense, esta es muy importante, siempre mantener abastecidos los almacenes, ¿no? En un nivel de emergencia 4 o 5, también lo que es el Instituto Nacional de Defensa Civil puede asistir con bienes de ayuda humanitaria a los gobiernos regionales y locales, ¿no? Proveerles de estos bienes, siempre y cuando sean activados pues, mediante una declaratoria de estado de emergencia, ¿no? Por desastre, ¿no? La implementación y fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, así como los canales de comunicación para alertar a la población, la conformación del voluntariado en emergencias y rehabilitación, que también son muy importantes. Cuando siempre se ve superada la capacidad de respuesta, porque muy a menudo sucede que en los gobiernos regionales y locales cuentan con escaso personal para la atención de estos desastres. Entonces, siempre en el marco de, por ejemplo, el plan de educación comunitaria, ¿no? O el plan de preparación, siempre está involucrado el voluntariado en emergencia y rehabilitación, porque en estos casos de los planes de contingencia, cuando ya en el marco de la preparación han sido formados estos voluntarios, se les puede incluir en el plan de contingencia para poder tener un mejor accionar, ¿no? Para la respuesta. El disponer de un directorio actualizado con personal que servirá de enlace y coordinación en cada entidad, ¿no? Bueno, hasta aquí, si tienen alguna consulta o duda y quisieran conocer un poco más sobre lo que respecta a los que son planes de contingencia. Aló, ingeniero. Sí, lo escucho, señor Juan José. Sí, buenas tardes, ingeniero. Una consulta, mire. Sí. Un ejemplo, suscitado en un distrito que tuvieron una emergencia por incendios urbanos, ¿no? Ajá. Pero su capacidad de respuesta pasó a lo que tenían ellos su almacén, ¿no? O sea, en otras palabras, sus kits de ayuda humanitaria no abastecían toda la cantidad de viviendas que se habían siniestrado, ¿no? Pero era una emergencia local. Bueno, mi consulta es la siguiente. ¿Existe alguna normativa? Porque, bueno, según lo que dice la ley, puede solicitar a la provincial, ¿no? Y después también al gobierno regional, ¿no? Pero ¿existe alguna normativa donde yo pueda dirigirme directamente al gobierno provincial para que me apoye? Porque en este caso mi capacidad de almacén ya no abastece apoyar en este caso a los damnificados, o tengo que ir directamente a la región. Esa era mi consulta. Sí, muchas gracias por la pregunta, señor Juan José. De acuerdo a los niveles de emergencia, recordemos que hay un nivel, a ver, vamos a retroceder a la diapositiva, hay nivel de emergencia 1, 2, 3, 4 y 5. En un nivel 1 están los distritos, ¿no? Como usted dice, ha habido un incendio, se han siniestrado, ha superado la capacidad de respuesta del distrito. Entonces, por un principio de subsidiariedad, de acuerdo a lo que es la ley del SINAGER, ¿no? La ley 29664 y su reglamento, con decreto supremo 048, establece que, bueno, por subsidiariedad, quien superado el nivel 1, el que atiende es la provincia sí o sí.
En el reglamento de la ley, ¿no?, con el Decreto Supremo 048/2011, usted va a poder visualizar estos niveles de emergencia en los cuales ya está establecido el que tiene la obligación de atender una vez superada la capacidad de respuesta del distrito, tiene que ser la provincia, ¿no? Y una vez que sea superada el de la provincia, la región, su nivel, su capacidad. Esa era mi consulta, ingeniero. En este caso, No se por preocupe. ejemplo, se le envió, ¿no?, un oficio a la provincial, pero la provincial también dijo que no contaba con recursos. Entonces, puedo pasar directamente a la región, en este caso, ¿no? Claro, si se ha respondido a la provincia que no puede, normalmente el conducto regular es que la provincia, si no puede atender, ellos mismos ya lo canalicen de frente al gobierno regional. Pero si usted me menciona que ellos no han conducido, ¿no?, la emergencia para que sea canalizada hacia un nivel regional, entonces usted mismo con la respuesta que le ha dado a la provincia puede ir directo hacia la región también. Mi pregunta era más por lo que el SINPA dice y le dan, ¿no?, que se tiene que atender antes de las 48 horas, ¿no? Y ese movimiento de documentos haría que no cumpliesen, o sea, la atención, ¿no? Por ejemplo, de repente hago lo que es la evaluación de daños, ¿no?, la evaluación, al lugar, ¿no?, empadrono a las familias, la evaluación rápida, todo, ¿no?, lo ingreso al SINPAC, ¿no?, a las 3 horas antes, luego a las 6 horas también ingreso a los empadronados, veo que el almacén no tiene abastecimiento para entregar, entonces se le envía el documento al oficio, la municipalidad se demora 1, 2, 3 días, entonces ahí ya no cumpliría, ingeniero, con las 48 horas que debo atender, en este caso, a las familias damnificadas. O sea, ¿qué podría hacer digamos, en ese escenario, ingeniero, para tratar de cumplir con lo que me establece el SINPA, ¿no? Ya, usted ya cuenta, o sea, usted da cuenta, informado a través de la plataforma del SINPAD, usted sabe que lo que es la evaluación de daños tiene carácter de declaración jurada, ¿no? Entonces, si es que usted está cumpliendo con el procedimiento dentro de las horas establecidas, y el que no cumple por otro lado es la provincia, entonces usted tiene que informar también al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional para que en el caso no se cierre el poder subir información al SINPAD, porque a veces sucede que también se bloquea cuando supera las horas que están establecidas para subir la información. Entonces ahí usted ya tendría que coordinar con el COIN para que ellos puedan aperturar, ¿no?, la emergencia y poder llenar la información que hacía falta, ¿no?, con respecto a lo que son los daños, ¿no?, y los requerimientos que usted tenga. Pero usted también puede coordinar directamente con la región en caso de que la provincia no haya podido tener un desenvolvimiento, una respuesta oportuna, ¿no? Ya. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Sí, no hay problema. Muchas gracias a usted. Bien, entonces, si no hay más consultas, eso ha sido con respecto a los que son los planes de contingencia nacional, el plan de contingencia nacional. Hay una información que también quería compartirles, pero ya por el tiempo no he podido mostrarlas por completo. Bueno, esta es la resolución ministerial con el documento de lo que es el plan de contingencia nacional ante lluvias y peligros asociados. Esto va a estar colgado en su plataforma, también lo voy a compartir a través de un link del Drive, y en su grupo WhatsApp lo van a poder tener. Es un documento oficial que tiene 69 páginas. Hay otro documento que es el plan de contingencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2021-2023, donde todos los procedimientos, tanto de alerta, coordinación, movilización y respuesta, en un nivel 3 y 4 están establecidos en este plan de contingencia ante sismo de gran magnitud, ¿no? También hay un plan de contingencia nacional ante sismo de gran magnitud que ha elaborado el INDECI, que es este de aquí. También está aprobado, es un documento oficial. Este documento recoge información de este plan de contingencia y recoge también la estructura de los contenidos de un plan de contingencia, ¿no?
con respecto a las fases de intervención, ¿no? Tanto de lo que son la fase de alerta, que acá lo están colocando como fase de impacto, activación de intervención inicial, movilización y respuesta, ¿no? Y la coordinación entre acciones para la alerta, movilización y respuesta. Ustedes van a poder verificar este contenido y bueno, ya para el día de mañana vamos a ver qué trabajo práctico les podemos dejar para la semana, ¿no? Para su nota del módulo del día de este fin de semana. Esto ha sido, bueno, con respecto a la información del día de hoy. Agradezco mucho a todos ustedes por su participación. Les voy a agradecer, por favor, que la clase del día de mañana también participen las otras personas que no están participando. Solo tengo hasta el momento de los 50 participantes de este diplomado, a 8 personas que siempre están participando en los mismos. Entonces agradeceré que para que tengan nota de intervención oral a los otros participantes también poder participar de los aportes que puedan tener con respecto a lo que son los planes de contingencia y operaciones de emergencia o algunas dudas o consultas, ¿no? Que puedan tener. Bueno, eso es todo por mi parte hasta el día de hoy. Y les agradezco, como les digo, la participación. Si no hay alguna otra duda o consulta. Sí, señorita Endela. Bueno, señor Irving, si lo escucho. Sí, ingeniero, yo quería realizar una pregunta. Sí, Para dígame, señor finalizar Irving. para finalizar el plan de contingencia, ¿tiene que finalizar con una exposición a nivel de la población o finaliza ya con una resolución? No, eso ya finaliza con una resolución, ¿no? Después de que ha sido aprobado con este documento oficial el plan de contingencia, se hace lo que es la difusión. La difusión se realiza entre todos aquellos participantes o funcionarios que están integrando este plan de contingencia, ¿no? Que tienen tal vez una participación ahí en el plan de contingencia, porque no vaya a ser que suceda, ocurre el siniestro, el desastre, la emergencia, y aquella persona que estaba dentro involucrado en el plan de contingencia recién se sorprende de que, oh, me han involucrado a mí y no tenía conocimiento, ¿no? Por eso es muy importante también la difusión, ¿no? Sí, señor Irving. Bueno, muchas gracias. Entonces... Perdón, ya. ingeniero, Sí. muy buenas tardes. Sí, señor Santos. Solamente una Buenas tardes. pregunta. En la formulación del plan de contingencia participan los miembros integrantes de un equipo, ¿no es cierto? Y en eso, en eso hay que difundir de todos los miembros participantes del equipo que participaron en la formulación del plan. Entre los participantes de la formulación del plan, sí, y aquellos que conforman la respuesta, por ejemplo, ¿no? Ya. En la elaboración del plan de contingencia, digamos, está personal del grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres, o de repente solo de la oficina de gestión de riesgo de desastres. Pero ellos, en la elaboración del plan, invitan en reuniones a personal de la policía o de las Fuerzas Armadas, entidades de primera respuesta, ¿no? Para involucrarlos en la participación. Se culmina de elaborar el plan, se aprueba el plan, entonces se comparte a la comisaría o a la brigada, ¿no? Del ejército que estén, en la cual estén involucrados esos miembros que forman parte del plan. Igualito para lo que es el sector salud, si es que hay personal de la Dirección Regional de Salud que esté involucrado en el plan de contingencia, también se le difunde a ellos el plan de contingencia para que sepan y tengan conocimiento. Asimismo, este plan de contingencia también debe ser pues, publicado en la página web oficial, así como estos planes de contingencia que yo les estoy mostrando con respecto a sismos, a bajas temperaturas, ¿no? Están publicados en la página web del INDECI, e incluso ustedes lo pueden googlear y pueden poner plan de contingencia ante sismo y te va a aparecer esta misma información, ¿no? Con su resolución ministerial que lo aprueba. Normalmente, ingeniero, lo hacemos aquí en la región de Apurímac una vez aprobada por el grupo de trabajo, la formulación del plan de contingencia.
Se les da a conocer a todos los miembros integrantes del grupo de trabajo, plataforma de defensa civil, para que ellos compartan también en lo que es la formulación, la actualización de los planes operativos, llámese plan de contingencia, llámese plan de operaciones y otros planes, ¿no? Entonces, eso lo hacemos de esa forma, ¿no? Una vez que está aprobado consultivamente. Sí, efectivamente, señor Santos, tiene que ser difundido para todos los actores involucrados, ¿no? Dentro de la plataforma, el grupo de trabajo y las entidades incluso de primera respuesta, ¿no? Bien, muchas gracias. Eso ha sido todo con respecto al día de hoy. Esperemos el día de mañana también tengan participación las demás personas que aún no han participado, bueno, con intervención oral. Les agradezco mucho por el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Sí, señorita Vanessa. Antes de ver con la señorita Vanessa ya terminamos, porque ya pasamos del tiempo. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. Nosotros sabemos que para su aprobación el grupo de trabajo, tanto, bueno, son el equipo técnico de la institución y la plataforma son los que aprueban estos planes de contingencia y luego se eleva lo que es una resolución. Y este plan de contingencia también cuenta con un presupuesto. Cuando se aprueba este presupuesto por el área correspondiente, esto nos da a conocer que muy aparte del presupuesto que se le asigna a la oficina, ¿el presupuesto institucional tendría que ir para lo que es la atención de este plan de contingencia o es solamente el que se le va a asignar a la Oficina de Defensa Civil para su atención? A ver, el presupuesto que se utiliza, bueno, normalmente en un plan de contingencia es el que está en el marco del PPR 068 para la reducción de vulnerabilidad, ¿no? También se puede solicitar la intervención, como le decía, de la comunidad, ¿cómo es? Los miembros de la comunidad, de la red humanitaria, ¿no? Nacional. Ellos también pueden participar a través de ¿quién? De Cáritas, por ejemplo, hombro a hombro. Si yo tengo establecido dentro de mi plan de contingencia también considerar a algunas ONG, ellos también pueden participar con sus propios recursos para el tema de la gestión de los bienes de ayuda humanitaria, si en el caso se requiera, ¿no? Con respecto a lo que es el presupuestos de otras oficinas, ellos también tienen sus propios recursos, ¿no? Pero no sé si es que por ahí va más o menos su respuesta, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Sí. Una consulta. O una aclaración en la formulación de planes de contingencia, que se entienda bien claro, de que el plan de contingencia es a nivel del territorio peruano. El plan de contingencia solamente es un cumplimiento a la ley. Hoy día se ha convertido en un texto, una ley. El plan de contingencia no es presupuesto, no es. El plan de contingencia solamente es cumplimiento de la ley 21664. El plan de preparación sí es presupuesto. Así se viene realizando en todo el territorio peruano. Señor Santos, ya, el plan de contingencia sí involucra presupuesto toda vez que involucra recursos, pero son recursos tanto humanos y materiales que están dentro de lo que es el gobierno local o regional. No es solicitud adicional de recursos. De acuerdo en función a la capacidad de tanto del gobierno local, regional o a nivel nacional, ¿no? Cómo atender con esos recursos que yo cuento en estos momentos para poder enfrentar, ¿no? Como una respuesta oportuna o eficiente ante la ocurrencia de un desastre, ¿no? En esto del plan de contingencia, toquemos un poquito más. ¿Cómo funciona el plan de contingencia y cómo nosotros lo ejecutamos aquí en el plan? El plan de contingencia es un documento de gestión, no es un documento netamente presupuesto, ¿no? Que una dirección o el sector, miembros de la plataforma, alguien se aprueba el presupuesto, se aprueba el plan de contingencia y es presupuesto. No es, sino que cuando se produce una emergencia catastrófico o de gran magnitud,
el plan de contingencia, ¿cómo opera? ¿Cómo entra en funcionamiento? Primeramente, si es gobierno local, se declararán estado situacional, tiene que sí o sí mojarse el nivel 1, 2, 3 y así sucesivamente hacen su modificación, pero una vez declarado en estado situacional, modifican su presupuesto y con eso atienden sus emergencias. Ahora, del 100% de los miembros de la plataforma, jamás no tienen presupuesto PPR, ni mucho menos los gobiernos locales no tienen PPR. PPR tienen, a las juntas dan pues 2, 3,000, 4,000, hasta 5,000 soles, le asignan por el presupuesto por cumplimiento. Entonces, que se entienda bien claro que el plan de contingencia no es presupuesto, no es, sino que para el funcionamiento, que para el funcionamiento de este plan, para que entre operativo este plan, tiene que sí o sí producirse la emergencia y atender y poner operativo este plan de contingencia para atender las emergencias. Bien, en el plan de contingencia, como le había mencionado anteriormente, sí requiere de recursos humanos y materiales, ¿no? Y esos recursos humanos y materiales son otorgados a través del PPR 068. No hay una demanda adicional de recursos, pero estos recursos sí son financiados, bueno, a través de este PPR. Y si es que hay actividades, bueno, lo reitero, ¿no? Si es que hay actividades que pueden realizarse por parte de la cooperación, ¿no? Dentro de lo que es la cooperación nacional, ¿no? La red humanitaria, estas son financiadas con sus propios recursos de la red humanitaria si es que se requiere para la implementación dentro de este plan de contingencia en el marco de sus actividades. Ahora, si no hay no hay un PPR 068 en algún distrito, entonces no se puede de repente elaborar un plan de contingencia. El que tiene que asumir para eso, como directamente, sería un nivel de emergencia 2, y el que atiende va a ser la provincia. Y a nivel nacional, tanto la provincia como la región, todas las regiones cuentan con PPR 068, y también todas las provincias, ¿no? Entonces, en función a ello, es como se desarrollaría esos planes de contingencia. Inge, buenas tardes. Ya para complementar, porque ya es tardecito, tiene razón. Inge, miren, bueno, lo que hacemos nosotros es, se elabora un plan anual de trabajo, ¿no? De la oficina, ¿no? Donde se incluye actividades de la plataforma de defensa civil, del grupo de trabajo y de la oficina, en este caso de gestión de riesgo de desastre. Y ese plan anual de trabajo se sustenta ante el grupo de trabajo para que se apruebe, y ahí efectivamente hay un presupuesto, y ahí están incluidos, como usted mismo lo dice, todo lo que son recursos humanos, recursos logísticos, instrumentos de gestión, en este caso es el plan de contingencia, ¿no? Plan de operaciones, ¿no? Inclusive los planes de educación comunitaria, ¿no? Porque hay que capacitar a la población en tema de preparación. Una vez que se apruebe, eso, pasando del PIA, pasa al PIN, ¿no? O sea, el presupuesto modificado. Entonces ya tenemos materiales para comprar, ¿no? Por ejemplo, si en este caso tenemos un plan de contingencia por lluvias, entonces la oficina de presupuesto ya tiene un presupuesto en el programa 068 para poder abastecer el almacén, ¿no? O sea, efectivamente, inclusive ahí se indica también todo lo que si tenemos maquinaria, ¿no? Todo lo que hay que tener la maquinaria abastecida, lubricantes, recursos, ¿no? Todos los recursos que hay que tener para cuando ocurriese una emergencia, se activa el plan de contingencia, se activa el COE y se procede, ¿no? A todos los funcionarios, en este caso el grupo de trabajo, ya deben saber sus funciones, ingeniero. Y eso está en el plan de contingencia. ¿Ya? Bueno, ese era mi aporte. Muchas gracias por su intervención, señor Juan José. Bueno, con su intervención ya vamos a cerrar, ya son las 6:41. Les agradezco a todos mucho por su participación. Ya nos vamos hasta el día de mañana con lo que son los planes de operaciones de emergencia. Muchas gracias a todos por sus aportes y por su participación activa el día de hoy. ¿Sí? Bueno, hasta luego. Gracias, Buenas ingeniero. noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.